hay de nuevo, viejo? ¿Y qué hay de nuevo, viejo? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. We are all very excited to see this big heart beating in this human. This big heart has performed so far very well, even beyond our expectations. We have not seen any signs of rejection. He simply didn't want to die, doesn't want to die. And he felt that if he had no opportunity, and he was pretty well convinced by multiple doctors who had told him he had a fatal disease and he was unlikely to leave the hospital because of it. With that as a background, as an alternative, he said to me two very important things. He said, I don't want to die. And he said, if I do, maybe you'll learn something to help others. So the driver for all this was to provide an opportunity for patients with end-stage heart disease who couldn't either qualify or just didn't get a heart in time to treat their pretty poor heart function with a transplant. Lo que acaban de ver y escuchar corresponde a lo que se llaman o se ha dado a llamar primer trasplante cardíaco exitoso de un corazón genéticamente modificado a un ser humano. Previo a este trabajo, ¿sí?, realizaron 2 trasplantes de riñones de cerdos genéticamente modificados a receptores humanos, y es el que ustedes tienen ahí en la pantalla. En este caso, los receptores humanos presentaban muerte cerebral, y lo único que querían hacer los investigadores era probar que ese riñón de cerdo genéticamente modificado funcionaba en un receptor humano y que no se presentaba lo que todos ustedes conocen como rechazo hiperagudo. El reporte de ese primer trasplante o senotrasplante renal nos dice que produjo orina, pero en un análisis un poco más detallado se ve que este riñón nunca funcionó porque nunca produjo la depuración de creatinina, y además en la biopsia se vio microangiopatía trombótica. Pero les propongo hacer un repaso histórico de lo que llamamos, desde el punto de vista histórico, las primeras transfusiones sanguíneas, en donde ahí a la izquierda, en la parte superior, se ve al médico de Luis XIV inyectándole 250 centímetros cúbicos de sangre de cordero a un Antoine Maury, que era un loco que andaba desnudo por la calle pegándole a la gente, y lo que quiso hacer este médico fue transfundir frescura y mansedumbre de la sangre del cordero a este loco. El resultado obviamente catastrófico, con sudor facial, calores, dolores lumbares, dificultad para respirar, vómitos y orinando un líquido negro que no precisamente era orina. Luego en el siglo XIX se hacen trasplantes de piel de sapo. En la década de 1920 se hacen trasplantes de rebanadas de testículo de chimpancé a hombres ancianos para aumentar, habían dicho, el entusiasmo que se estaba deteriorando en estas personas ancianas. En el siglo XX, y gracias a los trabajos pioneros de desarrollo de anastomosis de vasos sanguíneos, se comienzan a realizar los primeros trasplantes de órganos de primates no humanos a pacientes. En 1963 y 1964, cuando todavía no estaba la diálisis crónica, o sea, no se había inventado la diálisis crónica, se comienzan a hacer trasplantes de riñones de chimpancés a 15 pacientes, y uno de ellos vive por 9 meses. El primer trasplante de corazón de un chimpancé a un humano lo hace Hardy en 1964, pero el paciente se muere a las 2 horas. Uno de los grandes pioneros, Starzl, hace el trasplante de hígado de un chimpancé a humano en el año 1966. En el año 1992, Starzl obtiene
la sobrevida de un paciente durante 70 días después de haber realizado un trasplante de hígado obtenido de un babuino. A pesar de estos grandes fracasos, podemos asegurar que el senotrasplante es una excelente idea y deberíamos buscar la forma de solucionar los problemas para que el senotrasplante pueda ser realidad. ¿Cuáles son las grandes dificultades para que no se puedan realizar de manera exitosa los senotrasplantes? Bueno, por un lado, existen los problemas anatómicos y funcionales. Un problema fundamental es la existencia o la posibilidad de la existencia de las xenozoonosis, que son las infecciones causadas por microorganismos transmitidos por el donante. Y obviamente que uno de los grandes problemas es la potente respuesta inmune frente al senotrasplante, a través de la inmunidad natural y también por la inmunidad inducida. Analicemos en detalle la respuesta inmune al senotrasplante. El senotrasplante puede sufrir un rechazo hiperagudo, un rechazo agudo vascular o un rechazo retardado. En el rechazo hiperagudo, que se da en minutos y horas, está dado fundamentalmente por la existencia de anticuerpos naturales preexistentes, provocando una oclusión vascular trombótica. El agudo se da en horas o en días, también es mediado por anticuerpos, y el retardado se da en días o semanas y es mediado por anticuerpos y también por células. El resultado final de ese rechazo es una endotelitis oclusiva por la neoformación de anticuerpos naturales, siendo el blanco principal de acción de estos anticuerpos el endotelio vascular. ¿Qué sabemos de estos anticuerpos naturales? Probablemente ustedes recordarán que los anticuerpos naturales se secretan de manera espontánea, que derivan de una población de linfocitos B que expresan CD5, que se generan por reacción cruzada a epítopes bacterianos, que son anticuerpos dirigidos contra epítopes antigénicos repetidos, que principalmente son del isotipo de la IgM, de baja afinidad y polireactivos a otros antígenos, como por ejemplo la tiroglobulina o el ADN de simple cadena. Y un detalle importante es que el título de estos anticuerpos naturales es muy variable. Por ejemplo, se ha visto que en 50 pacientes seleccionados al azar, el título varió hasta 400 veces. El blanco de acción de estos anticuerpos son oligosacáridos. En el cerdo existe la alfa-1,3 galactosiltransferasa que cataliza el agregado de galactosa a la N-acetil-lactosamina. Los oligosacáridos presentes sobre las células del cerdo sean diferentes a los oligosacáridos presentes en las células humanas. Donde se expresa esta alfa-gal, se expresa en todas las células endoteliales, en los hepatocitos, en el riñón, en el corazón, pero únicamente en los capilares, no así en las fibras musculares. En el páncreas están ausentes en los islotes, pero está presente también como formando parte de moléculas de fibrinógeno, en la molécula de von Willebrand factor, que como ustedes saben participa en la cascada de coagulación. También forman parte de alfa-2 integrina y beta-3 integrina, dentro de muchas otras moléculas. No solamente es la alfa-gal el blanco de acción, sino que también existen anticuerpos dirigidos contra otros senoantígenos, como el ácido N-glicolilneuramínico. Si uno tiene anticuerpos y tiene blancos de acción sobre ese seno injerto, se van a formar complejos inmunes antígeno-anticuerpo. Y esos complejos inmunes antígeno-anticuerpos van a activar la vía clásica del complemento. El complemento adquiere un papel fundamental en el rechazo hiperagudo de los senoinjertos, que pueden ser, como ya dije, activados por la vía clásica o también de manera independiente de la presencia de anticuerpos activados por la vía alterna. Depende de la combinación de especies que se estén trasplantando. Recordemos rápidamente la función del sistema de complemento: citólisis, opsonización, fagocitosis,
reacciones inflamatorias, depuración de inmunocomplejos y activación de linfocitos T y linfocitos B. Pero también recordemos que las células humanas tienen mecanismos reguladores para evitar la activación del complemento humano, que son cuáles son las proteínas reguladoras. Algunas son de membrana y otras solubles. Rápidamente, CD35, CD46, 55 y 59 son de membranas. C4BP y factor H son solubles. Bueno, recordemos esto porque esto es importante para el xenotrasplante. Ahora bien, si uno analiza el sistema biológico en sí del xenotrasplante, uno se da cuenta los mecanismos efectores de daño son humanos. Y ahí coloquemos en esa bolsa de mecanismos efectores complementos, factores de coagulación, citoquinas, quimoquinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión, leucocitos y moléculas costimulatorias. Y los mecanismos reguladores en el tejido, en el órgano que estamos trasplantando, son mecanismos reguladores porcinos que pueden no funcionar para los mecanismos efectores humanos. ¿Y cuáles son esos mecanismos reguladores? Son mecanismos reguladores del complemento, del sistema receptores para el sistema de la anticoagulación, moléculas de adhesión, leucocitos residentes, ligandos de moléculas coestimulatorias. O sea, el sistema es un sistema muy, muy complejo. No cabe duda que de ese sistema tan complejo, el primer blanco de acción es el endotelio vascular. Y ese endotelio vascular se va a activar. Se va a perder heparansulfato. Recordemos que heparansulfato une la antitrombina 3. Se va a perder la superóxido dismutasa. Recordemos que la superóxido dismutasa convierte las especies de superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno como mecanismo de protección. Y además la activación me va a llevar a un trasudado, a un exudado, a la exposición de tejido subendotelial, a la liberación de factor tisular, a la activación de factor 8 de la coagulación, a la activación plaquetaria, la formación de microtrombos, la activación de la cascada de coagulación, la expresión de citoquinas y obviamente a la disrupción endotelial y el comienzo del rechazo del órgano. En el supuesto caso que superáramos el rechazo hiperagudo, vamos a enfrentarnos al rechazo agudo vascular. Nuevamente, el gran protagonista es el endotelio vascular. El endotelio se va a activar. Los senoanticuerpos unidos al endotelio van a desencadenar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos por las natural killer. Natural killer que se van a activar porque la NKG2D de las natural killer humanas van a reconocer un ligando porcino que es el UL16 y se va a activar. Las natural killer humanas con NKP44 van a reconocer ligandos porcinos desconocidos y se van a activar. Las NK humanas no van a recibir señales inhibitorias por parte de las moléculas de histocompatibilidad porcinas y por lo tanto se van a activar. La activación de las natural killers será una activación constante, se van a volver anérgicas y eso es muy grave porque eso va a generar que el individuo con el seno trasplante tenga más probabilidad de tumores e infecciones virales. Por otro lado, los monocitos van a comenzar a migrar. Los macrófagos, al no poder recibir las señales regulatorias mediadas por CD47 interactuando con SIRP-alfa, que es la proteína alfa regulatoria de señal humana, al no tener esa interacción porque el CD44 es porcino, se va a activar y va a comenzar a fagocitar productos del seno injerto. El rechazo retardado podrá existir también, pero al día de hoy la verdad estamos todavía con los problemas del rechazo hiperagudo y con rechazo agudo para empezar a pensar en un rechazo retardado. Sea como sea, el rechazo retardado va a existir también a través de mecanismos mediados por linfocitos T CD8 y linfocitos T CD4. ¿Qué se hizo y qué se hace para evitar el rechazo? Entre 1994 y 2001 se comienzan a generar los primeros cerdos transgénicos
expresando proteínas reguladoras del complemento. Las proteínas reguladoras del complemento van a inactivar los factores del complemento y el CD55 fundamentalmente va a acelerar la desintegración del complemento. También se comienzan a generar cerdos knockout. ¿Cerdos knockout para qué? Para la alfa-1,3-galactosiltransferasa, que era la enzima que sintetizaba alfagal. Entonces, fíjense que en las células del cerdo doméstico expresa alfagal y el ácido glicolilneuramínico. En cambio, en el humano, el ácido siálico predominante es el ácido N-acetilneuramínico. Entonces, en el knockout, lo que se hace es eliminar, enmascarar el más importante, que es el alfagal, pero también se puede eliminar el ácido glicolilneuramínico. Se hacen otras modificaciones y se han ensayado muchas modificaciones. Por ejemplo, para controlar la respuesta mediante la inducción de apoptosis, se hace la expresión de fast ligando o de trail, que es el CD53. Se bloquea la coestimulación utilizando, por ejemplo, un fármaco que es una proteína de fusión con CTLA4. Se hace, por ejemplo, inducir la expresión de CIRP-alfa de CD47 humano para regular a los macrófagos a través de CIRP-alfa. Se han hecho muchas modificaciones genéticas. Entre los años 1998 y 2000, a pesar de esas modificaciones genéticas, se comienza a pensar en el riesgo potencial de la transmisión de retrovirus porcinos endógenos. Podrían generar enfermedad infecciosa, o sea, lo que habíamos llamado una xenozoonosis. Todo esto cambia cuando se adquiere la tecnología con capacidad de producir cerdos multitransgénicos, con técnicas mucho más simples. Esta tecnología permitió incluso eliminar los virus, los retrovirus que habíamos dicho que podían ser un potencial problema para el ser humano. Y eso es como se comienzan con los primeros ensayos clínicos con islotes porcinos encapsulados, y en donde se comienza a ver que no había riesgo de generar xenozoonosis, al menos por estos retrovirus que les mencioné previamente. Puede haber otros riesgos, pero no por eso. Cuando se hacen los primeros trasplantes de cerdo a primates no humanos, se comienzan a ver las microangiopatías trombóticas por incompatibilidad entre especies en el sistema de coagulación. Y entonces se comienza a pensar en introducir proteínas reguladoras de la coagulación como CD39, CD73 para evitar la agregación plaquetaria, o incorporar trombomodulina, incorporar el receptor de la proteína C endotelial para promover la activación de la proteína C humana, que lo que hace es degradar los factores de la coagulación. O también se piensa o se pensó en incorporar el inhibidor de la vía del factor tisular. En base a todo lo que hemos mencionado, podemos preguntarnos, ¿llegaremos a evitar la reacción inmune contra el seno injerto? Bueno, el sistema es muy complejo y las razones por las cuales el rechazo se puede producir puede ser de diferencias moleculares entre las distintas especies. No es únicamente un problema inmunológico, sino que es un problema mucho más complejo. Desde mi punto de vista, probablemente lleguemos a reducir el rechazo inmune y estaría muy contento de llegar al mismo estado de respuesta inmunológica que tenemos con los aloinjertos. Si llegáramos a ese punto, podríamos decir que la verdad el seno injerto puede llegar a ser una realidad de acá a 5 o 10 años. Vamos terminando con una mala noticia. El paciente falleció hace unos días atrás, luego de 2 meses de trasplantado. Yendo un poco más en detalle de qué fue lo que se trasplantó. Bueno, se trasplantó un corazón de un cerdo al cual le habían eliminado 4 genes y le habían incorporado 10 genes humanos. Algunos de estos genes que se habían incorporado, obviamente tenían que ver con reguladores del complemento y de la coagulación. Se habían eliminado aquellos genes que eran responsables de colocar sobre las células oligosacáridos del cerdo. Pero también eliminaron el gen que codificaba para el receptor de la hormona de crecimiento,
¿Por qué? Porque se pensaba que la hormona de crecimiento humana iba a actuar sobre el receptor humano de la hormona de crecimiento e iba a aumentar el tamaño del corazón con el tiempo. El tratamiento inmunosupresor que se le dio a este paciente fue muy poderoso, muy fuerte, en donde se dio timoglobulina para depletar linfocitos T, anti-CD20 para depletar linfocitos B, anti-CD40 para bloquear la coestimulación, factor de veneno de cobra para inhibir al complemento y una inmunosupresión de mantenimiento con micofenolato, anti-CD40 y corticoides que pensaban ir disminuyendo a partir de los 2 meses. Todo esto en un contexto de monitoreo viral continuo para obviamente evitar que cause enfermedad no solamente al paciente, sino que también al entorno que lo visitaba. El costo de toda esta operación fue de 1,5 millones de dólares, sin el costo del animal transgénico, ya que no se dio a conocer, pero probablemente haya sido donado por la empresa pensando en lo que puede llegar a conseguir a futuro en caso que esto funcione de manera exitosa. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Por ahora no lo sabemos, pero sí ha sido un éxito, un hito en lo que es trasplante, ya que por 2 meses, una persona vivió durante 2 meses con un corazón de cerdo genéticamente modificado. Veremos qué nos depara en el futuro. Muchas gracias.